arbitraje en la Argentina. Ejemplo de ello es la ley arbitral de la provincia de San Juan y el proyecto de contrato de arbitraje para el anteproyecto del Código Civil del 2012, y ha sido elegido por la revista Apertura como uno de los 5 mejores abogados del país en los años 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013. Es clásica la distinción entre la enseñanza en la escuela, en la universidad y la academia. En la escuela se enseña ciencia, hecha en otra parte. En la universidad, buena parte de la enseñanza es el resultado de la investigación que en ella misma se realiza, mientras que en la academia se crea una cultura y se efectúa una investigación que produce una mutua comunicación de los hallazgos científicos. Cada institución genera unos tipos humanos distintos y especializados, aunque asombra y agrada comprobar en contadas ocasiones la existencia de personas que reúnen en una característica de los 3, esto es, que muestran la misma facilidad para enseñar lo que otros han creado, a la vez que son creadores y transmisores por sí mismos y que en su esfuerzo de investigación generan cultura y estimulan la creación de otros. No es en absoluto una exageración decir que el profesor Julio César Rivera es un paradigma. De ello, nos resultaría imposible imaginarlo sin estudiar, sin enseñar, sin escribir o sin ejercer como abogado en búsqueda de soluciones justas para una sociedad democrática en la que todos podamos crecer y desarrollarnos. A continuación, se dará lectura a la disposición de la facultad que solicita la designación del doctor Rivera. Bueno, muchas gracias, doctora Medina. La verdad que nos ha dejado sin palabras. Acá hay una pelea. A ver, parece que hubo otros libros dedicados también. Bueno, entonces, en atención a todos estos méritos que la doctora Medina ha señalado, el decano y el vicedecano de la facultad solicitaron al Consejo Superior la designación del doctor Rivera, como profesor honorario de la facultad, y el Consejo Superior lo designó, motivo por el cual se le entrega la medalla y el diploma. A continuación, el profesor honorario Julio César Rivera presenta su clase magistral titulada ¿Existe la ley mercatoria? Bueno, buenas tardes. Naturalmente me siento muy honrado por esta distinción que me otorga la Universidad Abierta Interamericana. Agradezco al doctor Laje y al señor decano Marcos Córdoba, aunque sé que no se encuentra presente por razones absolutamente comprensibles. Y agradezco, por supuesto, a Graciela, mi esposa, la presentación tan elogiosa que ha hecho, que realmente me pareció, bueno, en fin. Alguien dice, después de una presentación como esta, ya sé cómo se siente el durazno cuando le echan el almíbar, pero realmente lo agradezco sinceramente y es producto, obviamente, del amor que nos profesamos desde hace muchos años. Espero, bueno, que esta presentación tan elogiosa no haya generado demasiadas expectativas, porque el tema no es de los que justamente Graciela suele desarrollar, que conmueven al público que escucha la clase, los de violencia de género, los derechos de los niños o en general los temas vinculados al derecho de familia. Los temas del derecho comercial suelen tocar otra víscera del ciudadano, que es el bolsillo, de la cual se suele decir que es la más sensible, pero generalmente no conmueven a nadie. De todos modos, quiero explicar por qué elegí este tema. Existe la lex mercatoria, y en realidad es porque este año se cumplen 50 años de la aparición del trabajo de Bertolt Goldman, Frontières du droit et lex mercatoria, publicado en los archivos de filosofía del derecho, y 25 años del trabajo de Lord Mastill, The New Lex Mercatoria, The First 25 Years, publicado en 1900, en realidad 26 años, porque se publicó
en 1988 y fue justamente una suerte de respuesta tardía a aquel trabajo de Bertolt Goldman, fundacional realmente en el ámbito del derecho comercial internacional. Señalo que los dos trabajos, tanto el de Goldman como el de Lord Mastil, son asequibles a los abogados argentinos, porque el trabajo de Bertolt Goldman está publicado en los archivos de filosofía del derecho que están en la biblioteca de la Corte Suprema, y el trabajo de Lord Mastil es hoy en día conseguible en Internet, de modo pues que ambos trabajos, que son realmente el pilar sobre el cual se asienta toda discusión actual sobre la existencia, la importancia y el desarrollo de la lex mercatoria, son perfectamente asequibles para nosotros. La vigencia, por lo demás, actual del tema está causada obviamente en la globalización económica, y lo que vamos a ver es cómo ha repercutido ello también en el proyecto de Código Civil y Comercial del 2012, que se supone tiende a la modernización del derecho argentino. Empezamos entonces por ver qué era la lex mercatoria o qué es la lex mercatoria en la concepción de Bertolt Goldman. Era claro que el mundo en el año 1964, es decir, pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, había encontrado en el desarrollo del comercio internacional un modo de tratar de afianzar la paz entre las naciones. Por lo demás, el comercio internacional suponía la aparición de nuevos agentes o nuevos actores, que eran países que se iban incorporando al tráfico de bienes y servicios en el mundo, iban desapareciendo las fronteras y por lo tanto se veía o se apreciaba cómo iba reapareciendo ese derecho comercial internacional que en realidad había sido el germen del derecho comercial en el medioevo. Es decir, el derecho comercial del medioevo como derecho especial creado por el rango de los comerciantes en función de su poder político y de su poder económico, era un derecho que no tenía fronteras, era un derecho que no tenía ley estatal, era un derecho que no se sometía a los tribunales estatales, sino a los tribunales consulares, tribunales arbitrales. Ese derecho comercial del medioevo pasó a ser finalmente monopolizado por el Estado cuando el Estado se crean los Estados nacionales y los Estados nacionales monopolizan la creación legislativa y el servicio de justicia, y por lo tanto esa lex mercatoria originaria había perdido toda trascendencia, el rol de la costumbre había sido minimizado por los códigos del siglo XIX y por lo tanto el derecho comercial había pasado a ser un derecho, diríamos, profesional, un derecho que regulaba la profesión de comerciante, que regulaba los actos objetivos de comercio, el intercambio o la intermediación, el intercambio de cosas muebles y, en definitiva, un derecho casi de clase menor, del cual pudo decir un gran comercialista español, Ángel Rojo, que tiene existencia pero no tiene esencia, porque ese derecho comercial es un derecho comercial que va mutando su contenido a lo largo de los años en función de las necesidades económicas. Pero resulta que esta expansión de las relaciones comerciales, que explota prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, produce lo que Goldman llama un renacimiento de la lex mercatoria, es decir, una nueva lex mercatoria, a la cual él considera que, definiéndola como una suerte de derecho uniforme que aparece regulado en normas de origen profesional, reglas consuetudinarias y principios que aparecen revelados por sentencias arbitrales. En esta idea, este derecho creado por el rango empresarial tiene tres fuentes: las normas de origen profesional, las reglas consuetudinarias y los principios del derecho comercial internacional. 25 años después, Mastil hace una crítica a esta concepción de Goldman. Muchos autores la han considerado una negación de la existencia misma de la lex mercatoria, pero en realidad Mastil no niega la existencia de la misma, sino que señala con los criterios propios de un jurista anglosajón que es imprecisa, es vaga y no se puede advertir con cierto grado de certidumbre cuándo y cómo habría de ser aplicada por los tribunales arbitrales o por los tribunales judiciales. De todos modos, Lord Mastil hace una larga enumeración de principios del derecho comercial internacional que bien pueden considerarse plenamente vigentes al día de hoy. El principio pacta sunt servanda, la buena fe, el venire contra factum propi, etcétera,
que están expuestos en este trabajo al cual mencionábamos. De todos modos, la idea de la existencia de una lex mercatoria no es uniformemente aceptada por la doctrina y aún hoy hay profesores que califican a esta lex mercatoria como un fantasma creado por los profesores de la Sorbona o como un monstruo del lago Ness que sirve de excusa para una desautorizada sustitución de las preferencias personales del juzgador antes que recurrir propiamente al derecho aplicable. De modo pues que el debate sobre la existencia de la lex mercatoria no ha cesado, los aportes de un lado y del otro se suceden, las críticas se centran en que los contenidos son indefinidos, inciertos, evasivos o incluso míticos, como señalan algunos autores, y por lo tanto el objetivo de esta clase es tratar de demostrar que la lex mercatoria existe. ¿Y cómo vamos a tratar de demostrar que la lex mercatoria existe? Lo vamos a tratar de demostrar a través del reconocimiento de la vigencia de la lex mercatoria en la doctrina, en la jurisprudencia arbitral, en la jurisprudencia judicial, en el derecho internacional público y en los derechos estatales. Y a partir de allí vamos a demostrar que realmente existe este derecho comercial internacional consuetudinario, que es lo que caracteriza propiamente a la lex mercatoria. Esto es, el concepto al cual vamos a tratar de precisar es este derecho consuetudinario del comercio internacional creado por el rango empresarial al margen del poder de los estados. Tal la definición que da Francesco Galgano en su Historia del Derecho Comercial y después en La globalización en el espejo del derecho, obra publicada en castellano en la República Argentina. ¿Cuáles son las fuentes de esta lex mercatoria, de este derecho consuetudinario del comercio internacional creado por el rango empresarial? La primera fuente de la lex mercatoria como derecho consuetudinario que son obviamente los usos y las prácticas del comercio internacional. Los usos y las prácticas del comercio internacional pueden ser aprendidos en un doble sentido. En un sentido amplio serían los usos convencionales o uso de los negocios o uso del tráfico, definidos como los que de modo corriente se observan en la práctica de los negocios jurídicos y especialmente, obviamente, en el de los contratos. Son los que reciben la calificación de usos jurídicos y aunque no tengan la consideración y la fuerza de la costumbre, por faltarles el elemento interno, esto es la convicción de ser una norma jurídica obligatoria, cumplen una función interpretativa y supletoria de la voluntad de las partes. Pero en su acepción más reducida, son identificados como las prácticas contractuales seguidas en ciertos ámbitos, en ciertas actividades. Es decir, hay usos del comercio marítimo, usos del transporte, usos de los seguros, usos del mercado de cereales, etc. Emmanuel Gallard, el gran profesor francés, afirma que esta es la concepción que debe seguirse, asignándoles una función supletoria, evitando así la confusión entre los usos y los principios generales. Ahora bien, ¿cómo es posible identificar esos usos y costumbres? ¿Y cómo es que ellos adquieren la suficiente uniformidad como para ser considerados realmente obligatorios por los operadores del mercado globalizado? Bien, el profesor Francesco Galgano dijo en una conferencia que dictó en la República Argentina y que después se publicara en la revista de Derecho Comparado, que las concepciones clásicas del derecho no colocan al contrato entre las fuentes normativas. Pero si continuáramos concibiendo al contrato como mera aplicación del derecho y no como fuente de nuevo derecho, nos impediríamos la posibilidad de comprender en qué modo cambia el derecho de nuestro tiempo. Y continúa señalando que lo que domina la escena jurídica de nuestro tiempo no son las convenciones internacionales de derecho uniforme ni las directivas comunitarias, sino que el elemento dominante es la circulación internacional de los modelos contractuales uniformes. Cosa que ya había dicho Bertolt Goldman en su artículo de 1964, cuando se refería a los contratos tipos o los modelos de contratos como una de las fuentes primordiales de la lex mercatoria. Parafraseando ellos serán que decía que los instrumentos públicos marchan de uniforme, lo cierto es que los contratos hoy también marchan de uniforme. Los contratos de franquicia, distribución, agencia, licencia de marca, know-how, etcétera, tienen contenidos mínimos uniformes, cualquiera sea el lugar donde se celebren o se ejecuten, mínimamente adaptados a las legislaciones locales cuando ello sea estrictamente necesario.
No es difícil advertir, señala el mismo Galgano, que en esa circulación de modelos contractuales importa un avance de la cultura jurídica anglosajona, y más aún la norteamericana, pues normalmente ellos se ajustan a la práctica contractual de los Estados Unidos, por lo que es común que los contratos contengan un capítulo de definiciones que muchas veces nos dejan perplejos a los abogados formados en el derecho continental, porque no entendemos para qué sería necesario definir dólar, día hábil o nociones semejantes que para nosotros serían absolutamente, digamos, superables sin necesidad de que estuvieran definidas en el contrato. Es absolutamente habitual, además, que esos contratos contengan una cláusula arbitral y la sujeción del contrato a una ley elegida por la parte dominante de la relación. De modo, pues, que en la sociedad globalizada, dice Galgano, no se requieren grandes cambios legislativos, porque el contrato es uno de los principales, sino el principal instrumento de la globalización jurídica. Tiene un rol extraordinariamente significativo en tanto instrumento de la globalización y fuente normativa principal de la lex mercatoria. Finalmente, la tercera fuente son los principios generales del derecho mercantil internacional. El mismo Emmanuel Galliard ha dicho que, por principios generales del derecho del comercio internacional, se entienden todas las reglas que no son extraídas de un solo orden jurídico estatal, sino derivadas de la comparación de los derechos nacionales, sea directamente de fuentes internacionales, tales como las convenciones en vigor o no, y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Se suele reconocer que existen ciertos principios claramente identificables: pacta sunt servanda, buena fe, venire contra factum propi, force majeure, respeto por el orden público internacional, mitigación de los daños, etc. Estos principios generales encuentran su fuente en los derechos estatales, que los recetan mayoritariamente y por ello mismo pueden ser considerados transnacionales. Algunas otras reglas transnacionales se han desarrollado en el ámbito de la jurisprudencia arbitral, como la que sanciona con la ineficacia los contratos obtenidos con corrupción, y algunos principios del derecho arbitral propiamente son el resultado de la doctrina y de la jurisprudencia arbitral, como los principios competencia-competencia y de la autonomía de la cláusula arbitral. El derecho comercial internacional se nutre de la lex mercatoria con estas fuentes y también del derecho comercial internacional de fuente de organismos internacionales, si lo que es propiamente el derecho internacional comercial sancionado por los organismos internacionales y adoptado por los estados y por las leyes uniformes. Las convenciones internacionales más relevantes, todos lo saben, pueden indicarse, son la Convención de Viena de compraventa de mercadería de 1980 y la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La Convención de Nueva York de reconocimiento de laudos extranjeros es la convención que cuenta con mayor número de ratificaciones de todas las convenciones de Naciones Unidas y constituye el pilar sobre el cual se ha desarrollado el arbitraje comercial internacional en los últimos 50 años. Las leyes uniformes también tienen una importancia significativa. La UNCITRAL, o la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Comercial Internacional, desarrolla una labor extraordinariamente fructífera y ha dado lugar a leyes uniformes y a convenciones internacionales que tienen una importancia significativa en el desarrollo del derecho comercial internacional. De todos modos, los autores señalan que el camino de las convenciones no parece ser el preferido actualmente, pues muchas de ellas han quedado en letra muerta después del enorme esfuerzo que ha importado su creación. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que algunas, como la Convención de Viena de Nueva York que acabamos de mencionar, constituyen sin duda pilares fundamentales para el derecho comercial internacional. Ahora bien, ¿cómo sabemos que rige realmente esta lex mercatoria? ¿Cómo sabemos que esta concepción de la lex mercatoria fundada en los usos y prácticas del comercio internacional, en la circulación de los modelos contractuales y en los principios generales del derecho comercial internacional, no es una mera disquisición de los profesores? No es una mera creación de los profesores de la Sorbona o el monstruo del lago Ness al que aludía un profesor inglés. Bueno, como decíamos, nosotros vamos a ver que la lex mercatoria está vigente por su recepción en la doctrina, su consolidación en cuerpos normativos no estatales, por su aplicación práctica en la resolución de conflictos concretos y por su utilización en la práctica contractual
con la autorización explícita de ciertos ordenamientos para que las partes elijan reglas de derecho no estatales para la solución de sus conflictos. En la doctrina es obvio, como ya señalamos, que muchos autores apuntan la existencia y la plena vigencia de la lex mercatoria. Galgano, en particular, ha señalado que en los últimos años el desarrollo de la lex mercatoria es cada vez más profundo. En un mundo sin fronteras, donde las marcas tienen alcance planetario, lo que se logra con la trama tan extensa como compleja de relaciones contractuales y en el que la eficiencia se ha convertido en un valor jurídico, la fuente de regulación de esa madeja contractual no puede limitarse al derecho estatal, dice. Esta sería una solución ineficiente si los contratos de licencia de marco de diseño, transferencia de tecnología, distribución, franquicia, agencia, tuvieran múltiples contenidos, si estuvieran sometidos a distintas leyes y a la interpretación de distintos tribunales judiciales estatales para su interpretación, cumplimiento y extinción, ello generaría costos de transacción que neutralizarían los efectos de la reducción de costos que produce el fabricar o comercializar a nivel global. Ahora bien, estos principios, estas reglas de la lex mercatoria han sido creadas por el rango empresarial. Pero el mismo Galgano dice, y recuerda un pensamiento de Rousseau, dice que a Rousseau le habrían preguntado, son estas cosas que nadie puede comprobar que sean ciertas o no, pero que le habrían preguntado qué prefería entre el despotismo ilustrado y la democracia. Y dijo, prefiero la democracia porque nadie puede asegurarme que el déspota sea ilustrado. Y lo mismo sucede respecto, dice Galgano, de las empresas. Dice, este rango empresarial nadie puede asegurarme que sea ilustrado. Por eso, la creación del derecho comercial internacional, de los usos y prácticas, la circulación de los modelos contractuales, requiere la mediación intelectual de los juristas para que no se convierta en una fuente de explotación de los sujetos más débiles por los sujetos más poderosos. ¿Y cómo se logra la intermediación intelectual de los juristas? Bueno, a través de la consolidación de la lex mercatoria en los instrumentos de lo que hoy se denomina el soft law, es decir, los cuerpos normativos creados por instituciones no gubernamentales que consagran, consolidan, explicitan los principios generales del derecho comercial internacional